Bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos. ¿Cómo han estado? Buenos días, profe. ¿Me escuchan bien, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Gracias, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Entonces, lo primero que necesito hacer, revisar de rapidez, es quiénes, todos ya están matriculados en Ágora, todos ya tenemos la confirmación, hemos verificado que estemos en Ágora, o quienes todavía no están. ¿Nadie ha verificado? Creo que estamos revisando. Yo ya me encuentro matriculada, profe. Gracias, Vanessa. Bueno, voy a empezar a llamar a lista aquí para saber. Angie Paola, ¿tú pudiste verificar si estás matriculada en el aula? Buenos días. Buenos días, profe. Sí, señor. Ok, gracias. Listo, Angie Paola. Byron Ferney. Sí, señor, profe. Gracias. Buenos días, Carlos Andrés. Carlos Andrés Batanero. Estoy en eso, listo. ¿Me confirmas, por favor? Dani Vanessa, buenos días. Buenos días. ¿Estás en el aula? Sí, señor. Gracias. Diego Fernando Méndez. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Estás en el aula? Sí, señor. Gracias. Sneider Steven. Sí, señor. Listo. Gracias, Carlos, por la confirmación. Gracias, Sneider. Heidi Mondragón, ¿te encuentras en el aula? Sí, señor. Gracias, Heidi. Jefferson Daniel, buenos días. Buenos días, profe. Sí, señor. Gracias. Yendi Lorena, buenos días. ¿Te encuentras en el aula? Buenos días, profe. Sí, señor. Muchas gracias. John Goyeneche, buenos días. ¿Te encuentras en el aula? Buenos días, profe. Sí, señor. Gracias. Juan Camilo Velandia, buenos días. Buenos días, profe, sí, señor. Gracias. Juan David Ávila, buenos días. Buenos días, profe. Sí, señor. Gracias. Juan David Ávila. Juan Diego Murcia. Buenos días, profe. ¿Sí te encuentras en el aula? Sí, sí, señor. Gracias. Kevin Andrés Bedoya, buenos días. Buenos días, profe. Profe, ya hasta lo estoy verificando. Listo, Ya le aviso. me confirmas, gracias. Leslie Ramírez, buenos días. Buenos días, profe. Sí, señor. Muchas gracias. Oscar Julián Arevalo, buenos días. Buenos días, profe. Sí, sí, señor, sí estoy. Gracias. Oscar Julián Castillo, buenos días. Buenos días, profe. Sí, señor. Gracias. Sebastián Montoya. Buenos días, profe. Sí, señor. Vale, gracias. Tatiana Andrea. Listo. Ok, no. Listo, entonces ya vamos a solucionar de una vez lo de Tatiana. Y Vanessa Galindo. Buenos días, ingeniero. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, permítanme, de una vez solucionamos lo de Tatiana. ¿Alguno que se me ha escapado por llamar? Entonces vamos a mirar por acá. Vamos a matricular. Creo que no, profe. Vamos a entrar de una vez a mirar por qué no nos aparece Tatiana. El 2. Entonces, Tatiana Andrea Castellanos Castro. Listo, Tatiana. ¿Me puedes verificar, por favor? Que ya te debe aparecer el curso en Ágora.
Bueno, entonces, para confirmar información de los proyectos, todos vamos a continuar con el mismo proyecto. Vale, Tatiana, muchas gracias por la confirmación. Entonces, vamos a continuar con los mismos proyectos, ¿cierto? Todos, digamos, no hay problema con los proyectos que vamos adelantando el semestre anterior. ¿O tenemos inconvenientes? Pues, profe, yo creo que Oscar y Vanessa, yo creo que están de acuerdo que el único inconveniente de nuestro proyecto es, pues, averiguar en qué, o sea, en el Valle de la Pola, qué supermercados, pues, tienen esa deficiencia. No, pero bueno, eso va implícito en el desarrollo del proyecto. A lo que me refiero, digamos, es a nivel de integrantes, qué sé yo. Sí, sí, por mí no hay un problema. Yo creo que mis compañeros están de acuerdo también. Ok, sí, Ah, o sí, sea, sí. digamos que a eso es que estoy apuntando porque quiero que definamos de una vez toda esa parte. ¿Por qué, digamos, por qué hago esa aclaración? Porque lo ideal es que ahorita ya los cambios que se vayan a hacer en los proyectos sean mínimos, ¿sí? Porque ya necesitamos trabajar fuertemente. Solo vamos a tener una hora semanal de encuentros tutoriales. Lo ideal es aprovecharla y trabajar al máximo. El semestre anterior veníamos trabajando en lo relacionado con conocer todos los aspectos generales de la investigación y demás, manejar puntualmente los temas relacionados con la parte de investigación, ¿cierto? Entonces vamos por acá a hacer un recorderis de ese tema que debemos tener muy presente, ¿cierto? Vamos a recordar algo por acá para ponernos en contexto y comenzar a trabajar. Ahorita apenas termine la clase va a quedar habilitado en Agora el link a una carpeta compartida en Drive donde vamos a subir los avances y los avances que vamos a ir corrigiendo semana tras semana. ¿Sí? Lo ideal, bueno, por ejemplo, a excepción, creo, del grupo que está con el ingeniero Felipe en Semillero, ¿sí? Entonces ahí vamos a mirar una forma de trabajo adicional, porque ustedes ya van a tener un poco más de compromiso en ese proyecto. ¿Sí? Ustedes ya pasaron ese primer semestre introductorio al semillero, y ahorita las exigencias por parte del coordinador de su semillero ya se van a incrementar. Incluso me atrevo a decir, ustedes ya están trabajando en ese proyecto. Entonces lo ideal es continuar con las tareas, continuar con el plan de trabajo que tienen con Felipe y desde aquí apoyar esas actividades. Entonces, recordemos para algo que debemos tener muy presente y que cuando nos preguntan debemos tener argumentos para poder dar una respuesta idónea. Entonces, la investigación puntualmente se define como aquel conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o un problema. Puntualmente dar resolución o dar solución a un problema. Eso es lo que siempre va a buscar la investigación en cualquiera de sus áreas. ¿Sí? Por eso, digamos que en nuestra primera fase nosotros comenzamos cuando hablamos de un enfoque cuantitativo, entonces partimos de una idea, a partir de esas ideas miramos qué problemas se están presentando, podemos describirlo, lo formulamos y comenzamos a hacer todo nuestro proceso. Entonces, recordemos que desde nuestra área vamos a trabajar la investigación desde un enfoque cuantitativo, que es definido por Roberto Hernán Sampieri como la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, ¿cierto? Tengamos en cuenta que nuestra facultad, de ahí radica su nombre, Ciencias Naturales, para tenerlo presente, con el fin de establecer pautas de comportamiento y poder llegar a comprobar teorías, hipótesis que nosotros planteamos en el desarrollo de nuestro proyecto. Vamos a recordar entonces estas fases. Nosotros tenemos, dentro de las metodologías que vamos a trabajar para el desarrollo del proyecto, tenemos unas fases. Entonces, el semestre anterior nosotros partíamos de esa actividad inicial
definir una idea. Y entonces a partir de nuestros gustos personales, de las necesidades de la región donde vivimos y demás, teníamos en cuenta cómo trabajar. Cuando ya planteamos esa idea, ya definíamos, ya queríamos a través de ciertos aspectos planteados, llegamos y pasamos a la segunda fase del planteamiento del problema. Entonces aquí en este caso ya delimitamos hacia dónde queremos llegar, cómo vamos a trabajar. En el planteamiento del problema es ideal, es idóneo que ustedes hagan una correcta descripción. Nosotros debemos conocer realmente cuál es el problema que vamos a atacar. ¿Sí? Entonces, digamos que el aporte que hacía ahorita el compañero sobre el proyecto de energía eléctrica en el barrio La Pola, ahí ya está haciendo ¿cómo se llama? Una delimitación. Entonces, nosotros debemos delimitarlo bien para saber hasta dónde vamos a llegar. Cumplido esta fase, vamos a pasar a la fase número 3, que sería la de la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Aquí es preciso realizar nuestro estado del arte, conocer todas aquellas teorías, aquellos documentos, tesis, artículos científicos, ponencias y demás relacionados con el actuar, con el proyecto que estamos adelantando. Esta es una de las fases más importantes. Aquí nosotros vamos a conocer y vamos a definir puntualmente si nuestro proyecto, si el alcance que le estamos dando al proyecto, si esa definición inicial nos sirve, debemos modificarla. Lo ideal es que a medida que vayamos pasando las fases que estamos citando en este momento, tengamos más soportes para adelantar correctamente nuestro proyecto. Vamos entonces ahora a definir el alcance del estudio, hasta dónde va a llegar. ¿Sí? Nosotros vamos a, vamos a orientarlo hacia la parte del desarrollo del software. Vamos a hacer apenas un diseño, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un desarrollo, ¿sí? Vamos a cumplir todo el ciclo de vida del desarrollo del software o hasta dónde vamos a dejar el estudio. En la quinta fase ya vamos a pasar a elaborar hipótesis y definir variables, aquellos aspectos que pueden cambiar y pueden afectar positiva o negativamente a nuestro proyecto. Pasamos a la fase número 6, que sería el desarrollo del diseño de la investigación. ¿Sí? ¿Qué tipo de diseño vamos a implementar en el desarrollo del mismo? En la fase 7, 8 y 9 ya nos centramos a la parte estadística. Vamos a definir cuál es la población y la muestra que vamos a utilizar para nuestros proyectos, cómo vamos a recolectar los datos, qué instrumentos de recolección de información, qué técnicas de recolección de información vamos a utilizar, vamos a emplear y vamos a definir, para posteriormente analizar todos esos datos recolectados y nuestro producto final sería el reporte de los resultados. ¿Sí? Obviamente, en todo proyecto nosotros debemos informar, debemos dar a conocer a dónde llegamos, si cumplimos o no los objetivos planteados. Recordemos que esos objetivos son las metas que nosotros trazamos y lo ideal es que las metas que se trazan las cumplamos adecuadamente. Para eso nosotros definimos unas tareas en cada uno de los objetivos. Listo. Entonces, vamos a recordar acá el inicio puntual de un proyecto. Entonces decimos acá que los proyectos de investigación van a iniciar con ideas. Esas ideas que ustedes tienen, que muchas veces pueden ser ideas bastante grandes, bastante innovadoras, pero que debemos tener en cuenta primero. ¿Esas ideas ayudan a resolver un problema? Nosotros debemos aquí ser muy críticos y revisar eso. ¿Las ideas que estamos planteando aportan conocimientos? ¿Generan interrogantes? Entonces esos cuestionamientos nosotros los vamos haciendo a medida que vamos trabajando en nuestros proyectos y en el planteamiento de la idea inicial. Ese granito de arena para comenzar a trabajar con nuestro proyecto. Además de eso, nuestras ideas deben tener unas características, deben ser novedosas, deben ser alentadoras, emocionantes, inspiradoras, ¿sí? Y a partir de estas ideas, esas ideas nos van a acercar a 3 tipos diferentes de realidades. Una realidad objetiva, cuando hablamos de un enfoque cuantitativo, una realidad subjetiva, cuando tenemos en cuenta el enfoque cualitativo, o realidades intersubjetivas cuando hablamos del enfoque mixto, ¿cierto? Eso lo debemos tener presente.
Adicionalmente a esto, esas ideas deben contar con experiencias, debemos tener fuentes como materiales escritos, material audiovisual, teorías, conversaciones y lo que ahorita se utiliza comúnmente, pero que puede ser una mala herramienta si no lo utilizamos de forma adecuada, que sería el Internet. De ahí que nosotros cuando consultemos, cuando se extraiga información de portales web, tenemos que tener en cuenta mucho esas bases de datos idóneas para nuestros proyectos, ¿sí? No es ideal que nosotros en un proyecto, ya formándonos como profesionales, vayamos a tener referencias de páginas como Rincón del Vago, como Wikipedia. Bueno, aunque salvo ahorita Wikipedia en la última versión de las normas APA, la versión 7, está, digamos, catalogado ahí, que se puede citar desde Wikipedia, pero normalmente los jurados, los pares evaluadores de trabajos escritos, pues no se ve con muy buenos ojos que un trabajo cuente con referencias, por ejemplo, de Wikipedia. Adelantándonos un poco, y es algo que llama la atención, en la versión 7 ya podemos citar actividades, por ejemplo, los posts que se hacen en Instagram, los Twitter, las publicaciones o noticias que se hacen en Facebook. Obviamente nosotros tenemos que revisar que esas publicaciones que vayamos a encontrar, pues aporten, que no sean comentarios sin fundamentos y que lo que van a hacer es, ¿cómo decirlo?, bajar el nivel de los proyectos o de los trabajos que estamos realizando. Bueno, entonces vamos a recordar algo acá de cómo surgen esas ideas, cómo nosotros ya hicimos ese trabajo de plantear ideas para nuestros proyectos. Entonces, primero vamos a tocar el tema de la inspiración, donde basado en los intereses que cada uno de ustedes tiene a nivel personal, a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel de su sociedad, de la comunidad donde viven, lo plantean, ¿cierto? Entonces, dice que no es suficiente, pero sí se requiere trabajar en este tópico para poder pulir esa idea y acotarla o delimitar. Es importante eso. En cuanto a la oportunidad, esta surge cuando por facilidad podemos indagar sobre algún tema, ya sea temas familiares, de alguna persona cercana, que tengamos acceso, ¿sí? Normalmente nosotros vivimos en una comunidad en la cual podemos identificar alguna problemática y esto puede ser una oportunidad para mejorar esa problemática que nos está rodeando. A partir de eso vamos a conceptualizar nuestra idea. Vamos a detectar un fenómeno o problema de investigación, el cual requiere ser indagado a profundidad para aportar un mayor conocimiento. En cuanto a la necesidad de resolver una problemática, Roberto Sampieri nos dice que cuando se requiere solucionarse algo, si algo es el tema que nosotros vamos a centrar o la problemática que hayamos identificado, ¿qué temas pueden ser? Pobreza de una nación, calentamiento global, diseño de una maquinaria eficiente para determinar un proceso, prevenir un bote de una enfermedad, de un virus. Lo estamos viendo ahorita con la situación actual que tenemos en Colombia y en el mundo, mejorar las malas relaciones a nivel laboral, personal, ¿sí? Todas esas actividades, todas esas problemáticas que se presentan son una necesidad que nosotros debemos visualizar para poder resolver un problema. Y debemos garantizar que esas ideas nos ayuden a cubrir esos huecos de conocimiento. Es frecuente que el investigador considere que
de acuerdo a la idea que ha planteado, de acuerdo a esa idea que está definiendo, que está puliendo, dependiendo del campo de conocimiento, detecte temas que son poco estudiados o no investigados, ¿cierto? Y aquí en este caso debemos contextualizarlos para delimitar y poder generar nuevo conocimiento, que es lo importante en una investigación. Permítanme un segundito, muchachos. Acá. Entonces vamos a mirar acá un ejemplo recordando cómo pueden ser las ideas que debemos tener muy presente cuando las planteamos para que nuestro proyecto tenga éxito. La mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse con cuidado para que se transformen en planteamientos mucho más precisos, mucho más estructurados, sobre todo en nuestro proceso cuantitativo que vamos a adelantar. Entonces miremos acá. El ejemplo que tenemos en este momento. Dice que una joven, al reflexionar acerca del noviazgo, puede preguntarse, ¿qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer tengan una relación cordial y satisfactoria para ambos? Ese es el cuestionamiento que ella se hace, ¿sí? ¿Por qué puede llegar a ese cuestionamiento? Considera que de pronto ha tenido relaciones no muy buenas, ha visto en su comunidad, en sus amigos y demás, problemas entre los novios, ¿cierto? Ha visto noticias, ha leído en la prensa y demás ciertas actividades. Entonces ella, a partir de esa experiencia, a partir de lo que ha vivido, de lo que ha conocido, pues llega a hacerse ese planteamiento. Y decide llevar a cabo una investigación que estudie los diferentes factores que intervienen en la evolución del noviazgo. ¿Sí? En la evolución. Sin embargo, hasta este momento su idea es vaga y debe especificar diversas cuestiones como. Pues aquí viene, digamos, lo que debemos tener muy presente. Listo. En primera medida, si piensa incluir en su estudio todos los factores que lleguen a influir en el desarrollo del noviazgo o solamente alguno de ellos. Me atrevo a decir yo, de pronto, abarcando otras ciencias, en el caso de un noviazgo puede influir el factor cultural, puede influir el factor social. Recordemos que hay países, bueno, no sé si es religiones, creo que en la India, los familiares, los papás, son los que definen quién debe casarse en sus hijos. Ellos van definiendo de una vez esa parte. En Colombia, tuve la oportunidad de conocer no sé si se ha dicho, una etnia indígena, una tribu en La Guajira, donde todavía a las mujeres se les cambia por chivos, por ganado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? Si yo deseo tener una mujer de esa tribu indígena, lo que voy a llegar es a hablar con el papá de la joven, de la muchacha, de la niña, y ofrecer un cambio por ganado. Entonces él le pone precio, como si fuera un artículo en venta, él le pone precio y el trueque que hacen ahí es a través de chivos y de ganado. ¿Sí? Entonces, pues que no es socialmente aceptado, pero son culturas que se deben respetar. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que abordar todo eso.
El otro punto dentro del ejemplo que estamos revisando es, ¿se va a concentrar en personas de cierta edad o abarcar varias edades? Vamos a definir el noviazgo en personas entre 20 y 30 años, entre 15 y 30 años, entre 20 y 50 años, ¿sí? Esa es una delimitación que podemos hacer. La investigación tendrá un enfoque psicológico o sociológico. ¿Qué enfoque le va a dar esta joven a su estudio? Entonces, miren cómo a partir de una idea, de un interrogante que ella tiene, tenemos diferentes caminos hacia donde debemos apuntar. ¿Sí? Debemos delimitarlo porque entonces miren que a partir de ese solo planteamiento van saliendo bastantes aspectos que debemos tener muy presentes. Listo. Por otra parte, puede ser que le interese relacionar los elementos que afectan el noviazgo. En el caso, por ejemplo, de estudiantes universitarios, que sería la población en la cual ustedes están vinculados, ¿cierto? Crear una especie de modelo, o bien que prefiera entender el significado del noviazgo en jóvenes de su edad. Supongamos que esta joven que desea hacer ese estudio tiene 18 años. Entonces ella quiere saber cómo se comportan los jóvenes de 18 años en el tema del noviazgo. ¿Sí? Porque un noviazgo dura mucho de pronto en esa edad, porque es muy poco y demás. Con el propósito de que continúe su investigación, es indispensable que se introduzca en el área de conocimiento en cuestión. Pues en este caso, ella, como investigadora, deberá conversar, deberá buscar información al respecto, ¿sí? Que si lo miramos desde el punto de vista de nuestro proyecto, estaría ya haciendo una búsqueda de información, una búsqueda selectiva de información, llegando a definir su marco teórico, realizando un estado del arte. Debe documentarse correctamente al respecto, ¿sí? En el caso, digamos, de nosotros que no somos de esta área, pues si vamos a desarrollar un proyecto ¿cómo se llama?, que tenga que afectar esto, creo que aquí hay un proyecto relacionado, a ver si me acuerdo bien, creo que es el de Leslie. ¿Me recuerdas cuál es el tema de tu proyecto, Leslie? Un aplicativo para manejar el uso de la tecnología en los niños. Miren, por ejemplo, esta parte. Bueno, ese no era el proyecto, era otra parte del psicológico, pero esta parte lo debemos tener muy presente. En el caso de Leslie y el grupo que trabaja con Leslie, debemos documentarnos mucho más, porque nuestro proyecto ya se sale un poco de nuestra zona de confort, del área de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, ¿sí? Vamos a estar desarrollando un entorno computacional, pero enfocado a medir ese problema en los niños, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos que mirar, estudiar, analizar las variables que se desprenden de eso. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una plataforma de enseñanza para niños, debo tener en cuenta técnicas como la gamificación, ¿sí? Entonces, y debo tener en cuenta cómo debe ser la metodología de enseñanza, la pedagogía con niños, y que en cada edad cambia de acuerdo a muchos factores, ¿sí? Entonces, eso es importante, eso es fundamental en el desarrollo de nuestros proyectos para llegar a un feliz término, llegar a un proyecto adecuado para poder trabajar. Acá tenemos ejemplos de cómo plantear ideas para proyectos. Nos sugieren, nos plantean tablas donde podemos, a partir de ciertos campos, comenzar a trabajar. Entonces, considero yo que en el caso de Leslie, pues ella observó dentro de su entorno, puede ser familiar, el lugar donde vive, que era necesario realizar esa aplicación, ¿sí? Entonces podemos tomarlo como el interés personal. Aquí nos dan el ejemplo del fútbol, y el campo va a ser la medicina deportiva. Y las ideas que se plantean desde este interés personal y este campo sería la eficacia de distintas terapias para lesiones de los músculos de las piernas o técnicas para operaciones de meniscos, ¿sí? Estamos vinculando entonces mi interés personal del fútbol y mi campo, que sería la medicina, en caso de que fuera un médico deportólogo. Cuando se consideran situaciones que afectan al investigador, ¿cierto? Entonces, al interés personal. Y mire que aquí encontramos uno similar a lo que veníamos trabajando. Educación de los niños.
Entonces tengo hermanos pequeños y evidencia de pronto en las clases virtuales que existen inconvenientes. El problema que plantean aquí para este ejemplo es el aprendizaje de niños hiperactivos. Y las ideas posibles que nos dan es, por ejemplo, método de enseñanza de la investigación basada en la computación para niños hiperactivos en edad preescolar. Efectos de los medicamentos para calmar la hiperactividad en niños especiales de primaria, aunque bueno, el decir niños especiales considero que está mal dicho de acuerdo a ciertos estudios a nivel psicológico, ya la categorización para esos niños que nosotros llamábamos especiales, no es un término que no se debe utilizar. Tomar en cuenta temas científicos de interés personal. Entonces, si tengo familia que trabaja en el campo, en actividades agrícolas, entonces podría llegar a este tema. El interés personal va a ser los pozos de riego para el cultivo de leguminosas en el rancho o granja familiar, ¿sí? En una finca que tengamos la familia. El tema científico, ya abordándolo desde otra perspectiva, serían aquellas toxinas químicas en aguas subterráneas. ¿Cómo va a afectar eso? El cultivo que tenemos en nuestra casa. Y las ideas posibles van a ser esas consecuencias del envenenamiento por toxinas químicas presentes en aguas subterráneas. Métodos para eliminar la contaminación de aguas subterráneas por toxinas químicas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en la vereda Tierra de Paz, para aquellos que de pronto conozcan, ellos tienen un problema bastante grande con el agua, en el sentido de que el agua llega con mucho hierro, el agua llega ya como amarilla, ¿sí? Habría que mirar si como ellos no cuentan con el mismo sistema de alcantarillado que tiene Chinquirá, sino ellos tienen un alcantarillado propio, ¿cómo es la distribución? Entonces miren que a partir de eso podríamos tener una idea, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, viva en ese sector, podríamos tener algo que me afecte a mí y que afecte a mi familia, ¿sí? Entonces ahí es donde debemos tener en cuenta para poder plantear las ideas. Bueno, vamos a mirar por acá, creo que mucha... ok, listo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento? Bueno, entonces, Sebastián Montoya, ¿nos escuchan? Sí, señor. Sebastián, recuérdame cuál es el tema del proyecto y con quién está trabajando. Estoy trabajando con John Goyeneche y el tema era un videojuego basado en el libro Urbanidad de Carreño. Listo. ¿Qué sabemos entonces de la urbanidad de Carreño por el momento, de acuerdo a lo que ustedes han trabajado hasta el momento? Pues por el momento, casi nada, profe. Pues como la vez pasada, más que todo era como plantear la idea. Pero entonces esta vez sí le vamos a meter más la ficha. Listo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta ahí? Nosotros, al realizar ese videojuego, ¿cierto? Ustedes en este caso, bueno, sigamos con Sebastián. ¿Cuál va a ser la población objeto de ese videojuego? Que va a enseñar las normas de urbanidad de Carreño. Pues aún no le hemos puesto así como tal a población, digamos que tal colegio va a ser, pero van a ser los niños entre 5 y 8 años, yo creería. Niños entre 5 y 8 años, listo. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es cómo se le enseña, cómo se le educa a esos niños. Yo no puedo llegar a un niño de 5 a 8 años, que son niños que normalmente están en grados como transición, jardín, transición, primero más o menos, ¿sí? Dependiendo también del tipo de colegio, porque creo que hay cambia entre colegios públicos y privados. A llegar a colocarle una presentación o colocarle un PDF con 10 hojas para que lea. ¿Sí? Son niños que hasta ahora están aprendiendo a reconocer las letras, que están dominando los primeros fonemas. Entonces debemos tenerlo muy presente ahí. ¿Cómo es lo ideal? Normalmente a los niños se les llega con juegos. Ahí es donde viene lo que yo les decía anteriormente, creo que era Leslie, lo de las técnicas de gamificación.
¿sí? Cómo crear ese, podríamos decirlo, ese objeto virtual de aprendizaje, en este caso, dentro del videojuego, para poder enseñarle al niño que cuando uno se sienta a la mesa debe tener una postura adecuada, no debe colocar los codos, por ejemplo, sobre la mesa, ¿sí? Que uno no se debe retirar de la mesa hasta que todos hayan terminado. Esos aspectos que normalmente ya se dejaron de hablar hace mucho tiempo, ¿sí? Incluso que muchos de pronto nosotros no conocemos. Recuerdo que hace ya tiempo eso era casi como una materia obligatoria en el colegio y se le enseñaba a los chicos, incluso, dijo, dentro de experiencias personales, en el colegio, en una práctica de eso, nos hicieron llevar almuerzo para sentarnos todos en un comedor y practicar todos esos buenos modales a la hora de estar compartiendo en sociedad, ¿vale? Entonces, tenemos que ir definiendo muy bien eso. Entonces, ahí eran unos apuntes que sirven para el proyecto de Leslie, que sirve para el proyecto de Sebastián, ¿listo? Tengo otra duda por acá. ¿Dónde está? Espera, a ver, ¿dónde está? Juan David Ávila. ¿Ya definimos bien hacia dónde vamos a ir con nuestro proyecto, Juan David? Sí, profe. Pues sí, ya me tocaría repasarlo otra vez, pero sí recuerdo bien el proyecto. Listo. ¿Hacia dónde lo vamos a definir? ¿A la creación de la empresa? Sí, pues tenía pensado más bien es como, porque ya creación de empresas sí ya requeriría mucho recurso, ¿no? Pero pues, si usted me recomienda eso, profe. No es tanto de pronto de llegar a esa actividad de imponer, sino que tenemos que revisar, de acuerdo a ese análisis que veíamos ahorita en la presentación, cómo puede ser mejor para nosotros, cómo puede ser mejor para el desarrollo del proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la invitación ahorita a tener en cuenta? Yo ahorita en el aula ya les queda el enlace para que suban los avances y voy a comenzar a hacer una revisión inicial de cada uno de los proyectos. Y a partir de eso, entonces, comenzamos a trabajar. Lo ideal es que hoy dejen todos el proyecto cargado. Vamos a crear una carpeta por proyecto. Y ahí les va a ir quedando las correcciones, las sugerencias de cambio para ir trabajando. Vamos a ir entonces en la clase trabajando los temas, recordando esos temas propios de la metodología de la investigación y haciendo correcciones, porque para este semestre debemos entregar nuestro anteproyecto. ¿Vale? Listo, muchachos. Entonces, yo creo que vamos a dejar por el día de hoy hasta acá. Muchas gracias por haber asistido. O sea, las correcciones que se nos hace sería el primer avance, ¿cierto? Sería lo ideal. La primera entrega. Sería lo ideal. Vale, sí, profe. ¿Listo? Listo, muchachos. Muchas gracias. Un feliz día para todos. Venga, profe, feliz día. Bueno. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego, que tenga buen día.